A continuación, vamos a seguir con la segunda parte de los conceptos básicos. Y vamos a hablar acerca de los tipos de muestreo. En este caso, vamos a hablar del muestreo probabilístico o el muestreo aleatorio. Puede recibir cualquiera de los dos nombres. En el primero de los casos vamos a hablar del muestreo simple al azar, que es cuando la muestra se toma de forma aleatoria, o sea, se le da la misma oportunidad a todos los elementos de ser seleccionados, aunque no hayan características en común entre los elementos. Luego tenemos el muestreo sistemático, que es cuando se utiliza un sistema de por medio que de forma aleatoria tome los elementos de mi muestra, ya sea por medio de un sistema electrónico o un sistema informático o inclusive por medio de un sistema manual donde tomo los elementos respetando intervalos de igual tamaño. También tenemos el muestreo aleatorio estratificado que, aunque le damos la misma oportunidad a todos los elementos de ser seleccionados, si hay alguna característica en común entre los elementos de tal manera que sean de interés para el investigador. Y tenemos el muestreo por conglomerado, que es cuando se le da la misma oportunidad a todos los elementos de la población de ser seleccionados, pero pertenecen a una misma ubicación geográfica. Ahora vamos a hablar de los muestreos no aleatorios o no probabilísticos. El primero es el muestreo por criterio. Este tiende a ser muy similar al muestreo aleatorio estratificado. Sin embargo, es muy importante considerar que en el muestreo por criterio, aunque se eligen los elementos porque tienen características en común, no existe aleatoriedad en el proceso de elegirlos. Tenemos el muestreo por conveniencia, que es cuando el investigador o investigadora elige sus unidades o elementos disponibles porque son más fáciles de conseguir, o sea, se da únicamente con el fin de facilitarle el trabajo al investigador o investigadora. Luego tenemos el muestreo no probabilístico o no aleatorio por cuotas, que es cuando el investigador o investigadora toma su muestra únicamente por cumplir con una cantidad específica de entrevistas que se le está solicitando. O sea, únicamente cumple con un número y no se está tomando la molestia de generar aleatoriedad en el proceso. En ambos tipos de muestreo, para que queden bien definidos, siempre va a ser muy importante indicar si es aleatorio o no aleatorio y el tipo. Por ejemplo, un muestreo aleatorio simple al azar o aleatorio estratificado, o por ejemplo un muestreo no aleatorio por cuotas o no aleatorio por criterio. Siempre completa la frase. Ahora vamos a hablar de las fuentes de información. En este caso tenemos las fuentes primarias y las fuentes secundarias. Las fuentes primarias son las que se generan de primera mano, o sea, las que el investigador o investigadora crean. Y tenemos las fuentes secundarias, que son los datos recolectados de otras fuentes o datos que ya fueron generados por alguna institución o alguna persona en alguna investigación. Cuando nosotros hablamos de las técnicas de recolección de la información, estamos haciendo referencia a que tenemos algún tipo de fuente, ya sea una fuente primaria o para generar una fuente primaria de información o porque se están tomando los datos de una fuente secundaria. Estos son los tipos o las técnicas existentes de recolección de la información y las vamos a ir nombrando una por una a continuación. Vamos a empezar con los pros y los contras de una entrevista personal.
entre los pros o los beneficios de elegir una entrevista personal para recolectar los datos es porque se puede motivar al entrevistado. Además, permite aclarar preguntas durante el proceso. Hay un alto porcentaje de respuesta dado que el estar frente a frente genera cierta presión. Permite accesar a todos los elementos de la población, pero como permite accesar a todos los elementos de la población, esto puede generar un contra, que es que tiene un alto costo. Así como se puede generar un alto porcentaje de respuesta al generar confianza, también se puede generar desconfianza en el entrevistado dependiendo de la actitud del entrevistador. Y el cuestionario debe tener una longitud limitada de preguntas. Sin embargo, esa longitud limitada de preguntas no solamente se tiene en una entrevista personal, sino que también se debe tener en cualquier tipo de técnica de recolección de la información donde se utilice un cuestionario. Más adelante se les va a facilitar un video donde se explica cómo se debe construir un cuestionario de forma apropiada. Y la influencia del entrevistador o entrevistadora puede ser un elemento que distorsiona la respuesta del entrevistado. Por ejemplo, se pueden dar casos donde se generan preguntas de ¿verdad que usted sí? O ¿verdad que usted no? Donde se le está influyendo al entrevistado qué pregunta o qué respuesta debe generar ante la pregunta. Ahora vamos a hablar de la entrevista telefónica. Entre los pros o los beneficios tenemos que tiene un costo más bajo en relación a la técnica anterior. Hay un alto porcentaje de respuesta, permite verificar las respuestas y es más flexible con respecto a la hora de la entrevista. Particularmente esta última es una de las principales ventajas. Si en la técnica anterior la longitud del cuestionario debe ser limitada, en este tipo de técnica con muchísima más razón, dado que si el entrevistado o la entrevistada se cansan, perfectamente pueden colgar el teléfono. Y todavía algunas bibliografías manejan que no se permite accesar a todos los elementos de la población, dado que no todos tienen teléfono. Sin embargo, con los avances tecnológicos esto ya no necesariamente es tan cierto. Sin embargo, sí se puede mencionar el hecho de que la cobertura no siempre es la más apropiada. Entonces digamos que todavía se siguen teniendo limitantes al respecto. Ahora vamos a hablar del cuestionario autoadministrado. Tiene un costo muchísimo más bajo en relación a las dos técnicas anteriores. La longitud del cuestionario es ilimitada, sin embargo, nunca saliéndonos de los límites que posteriormente se van a comentar en otro video de cómo se debe hacer muy bien un cuestionario. Perdón, la libertad de respuesta que se genera en este proceso nos da o nos permite que exista un alto porcentaje de respuesta. Las personas entrevistadas tienen un mayor tiempo para responder y permite tratar temas delicados o embarazosos. Un ejemplo de ustedes como estudiantes es cuando se hace la evaluación docente. Existe un porcentaje de respuesta bajo si la persona realmente o las personas entrevistadas no tienen un interés real en contestar, entonces ahí voy a perder observaciones en el proceso y hay dificultad para la aclaración de dudas durante este proceso. Y requiere informantes con un nivel educativo alto o por lo menos con un nivel educativo que requiera el tipo de investigación que se está realizando.
y muy importante, se requiere un sistema de correo muy eficiente. Por otro lado, tenemos la técnica de la observación y la medición, que es muchísimo más neutral y objetivo, dado que es un instrumento que es el que me está generando la información. Sin embargo, va a ser muy importante evitar errores en las observaciones, dado porque sea que el instrumento está mal calibrado o porque el instrumento está mal utilizado. O sea, de repente utilizamos personas para utilizar instrumentos y quizá estas personas no tienen la capacitación necesaria para poderlo utilizar. En ese caso, aunque la herramienta sea la mejor y esté bien calibrado, pero si no la están utilizando personas capacitadas, entonces podemos generar error en la información. Y por supuesto, dependiendo del tipo de instrumento que se utilice, puede tener un costo muy elevado. Y dependiendo del fenómeno que nosotros estemos midiendo, no se pueden verificar los datos o no se pueden volver a tomar los datos. La siguiente técnica es el registro. Tiene un costo muchísimo más bajo, dado que es una base de datos que ya es creada previamente por terceros. Y es información real y objetiva, con el problema que esa información fue real y objetiva en el momento que se tomó esa información. Dependiendo de la naturaleza de los datos, puede que en el momento que el investigador o investigadora vayan a esa fuente secundaria, quizá los datos ya no estén actualizados. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con ese punto. ¿Qué es lo que se está mencionando aquí, verdad? Que la información puede estar desactualizada o incompleta como uno de los contras de esta técnica de recolección de la información. También la información disponible puede no coincidir con los fines estadísticos que se están buscando en el momento de la investigación. Ahora vamos a hacer una actividad asincrónica para poner en práctica lo aprendido. De acuerdo con lo aprendido, van a leer el siguiente caso. Es más, vamos a leerlo entre todos en esta videoclase. El ministro de Agricultura está interesado en evaluar la labor de los propietarios de los derechos para vender productos en las ferias del agricultor del área metropolitana de San José. Le interesa investigar características tales como la procedencia, la forma de obtención del producto que vende, precios, etc. El estudio se realizó en diciembre del 2017. Las ferias a evaluar son las de Curridabat, Plaza González Víquez, Desamparados, Zapote y Atillo. Suponga que entre todas suman 1.500 vendedores. Se seleccionarán grupos de vendedores de cada una de las 5 ferias mencionadas. ¿Qué se les solicita? Se les solicita la definición de la población bajo estudio, tal como se explicó en la primera parte. B. ¿Cuál es la unidad estadística que se debe considerar en el estudio? C. Para realizar el estudio, que se está mencionando, se utilizó una muestra y en el caso de que haya sido una muestra, expliquen qué tipo de muestreo fue. O si se realizó un censo. Recuerden que un censo es un estudio estadístico a una población completa y expliquen por qué. D. Determine las variables de estudio que se mencionan en este caso, si ustedes las identifican, y además de identificar cuáles son, van a decir cuál es la clasificación de cada una de las variables. Por ejemplo, si aquí nos mencionaran edad, que por cierto es una variable que no están mencionando, pero si fuera así, nosotros decimos edad e indicamos que es una variable cuantitativa continua. Y ahí quiero que agreguen un punto
E, y es indicar cuál sería la técnica, repito, indicar cuál sería la técnica de recolección de la información más adecuada en este estudio. Repito de nuevo, cuál es la técnica de recolección de la información más adecuada en este estudio e indicar por qué. El desarrollo de estos ejercicios los van a contestar en el espacio para este fin o para dicho fin que van a tener en el campus virtual, y dichas respuestas deben de estar en el campus virtual antes de finalizar la hora de la lección. Cualquier consulta o cualquier comentario, quedo atenta al foro durante todo el periodo de la lección.